tu buena mano, Señor, que has tenido para nosotros. Y gracias, Señor, porque nos has salvado de la condenación eterna. Gracias, Señor, porque nos has libertado, porque nos has dado vida eterna, Señor. Gracias, porque todos nuestros pecados fueron lavados en la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Ahora permítenos que como iglesia podamos vivir conforme a tu voluntad, que podamos adorarte y glorificarte para siempre en nuestra vida y que tú siempre seas el centro de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en este día, bendice tu palabra y que Cristo sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos, mientras vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo número 14, hermanos. Éxodo, capítulo número 14. Hermanos, sugiere si me pueden apoyar prendiendo un poquito los aires. Bueno, no sé si ustedes tengan calor, yo sí, hermanos. Pero si me pueden apoyar, por favor. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sugieres también. Vamos a leer, hermanos, Éxodo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y ungió su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios de hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, y se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar,
E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos a la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón y de sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las cuerdas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a causa de Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hemos llegado, hermanos, a lo que algunos autores y comentaristas mencionan con respecto a este pasaje, y algunos le llaman que el texto de Éxodo 14 es el clímax de todo el libro de Éxodo. Porque es aquí, hermanos, en este texto en particular, donde la vida de Israel, el estatus de la nación de Israel, iba a cambiar de manera radical. Cuando usted y yo leemos el capítulo número 1 hasta el capítulo número 2 en particular, vamos a darnos cuenta y vamos a ver, hermanos, que Israel se encuentra en un proceso o en un periodo de esclavitud. Es un pueblo que por 450 años se ha encontrado bajo la opresión de los egipcios. En el capítulo número 1 nos dice el texto, hermanos, con claridad, que ellos estaban amargados por causa de la dura servidumbre que los egipcios habían empleado sobre ellos. Y que ellos estaban, hermanos, en duras tareas, trabajando, hermanos, a grandes horas, siendo incluso maltratados en su manera de servir a los egipcios, haciendo ladrillo y edificándoles edificios a los egipcios. Entonces Israel se encuentra en un estado de esclavitud, y cualquiera podría pensar que ya ha pasado 450 años y que así va a terminar Israel y que así va a ser el resto de su vida. Pero sin embargo, hermanos, el Señor nunca se olvidó de ellos. En Éxodo capítulo 2 nos dice que el pueblo, a raíz de la dura servidumbre, clamó al Señor, y que Dios escuchó la voz de su clamor. Y hay un texto en particular que dice: y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios, hermanos, nunca había olvidado a Israel. Dios estaba consciente del pacto que había hecho con Abraham. Incluso cuando Dios hace su pacto con Abraham, le advierte a Abraham que Israel va a estar preso por 450 años. De hecho, Dios también, por medio de José, le dice que Dios lo sacaría de esa tierra con mano poderosa. Y ahora Dios, en Éxodo 3, llama a un hombre llamado Moisés, quien es el encargado, quien es el mediador, quien es el instrumento que Dios va a escoger para liberar a Israel con grandes señales y con grandes prodigios. Entonces Dios, hermanos, ha trabajado con Israel, pero no solamente con Israel. Dios ha trabajado con Egipto. Y Egipto, hermanos, no es más que una pieza más en el tablero del ajedrez de Dios.
Porque Egipto no era un obstáculo para Dios. Egipto iba a ser útil para Dios, para que Dios se glorificara a través de este pueblo. Claro está también que este pueblo está distinguido por un hombre de un corazón duro como lo es Faraón. Faraón no ha dejado ir al pueblo, no había querido dejar ir al pueblo, y Dios le había anticipado esto a Moisés y le dice: mira, Faraón va a endurecer, pero ahora yo lo voy a endurecer. Y yo voy a mostrar por medio de él todas mis grandes señales, para que todas las naciones, para que los egipcios y para que el mismo Israel sepan que yo soy Jehová. Y que fuera de Dios, fuera de Jehová, hermanos, no hay otro. Y entonces, hermanos, Dios, a través de las plagas, empieza a trabajar en ellos. Llega la plaga de los primogénitos, que es la plaga en la cual Faraón determina dejarlos salir. Pero ahora vemos en Éxodo 14 que Faraón persiste en perseguirlos. Va tras ellos pensando que los puede hacer volver. Obstinadamente va por ellos, haciéndolos tratar de regresar para que sigan siendo sus esclavos. Pero mis hermanos, cuando el Señor libera, cuando el Señor salva, no hay quien esclavice a su pueblo. Dios, hermanos, ha salvado a su pueblo. Y ese es el tema, hermanos, que rodea el capítulo 14 del libro de Éxodo. Y para nosotros, hermanos, como iglesia, nos hace recordar una cosa muy importante que nunca debemos olvidar. Hermanos, el Señor nos ha salvado. Y ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a ver, hermanos, la primera escena de este capítulo 14. Y vamos a ir en primer lugar, hermanos, a ver una persecución anticipada. Dios, hermanos, le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que marchara. Israel, recuerde usted que había salido de la tierra de Egipto, había acampado en el desierto. Recuerde usted en el capítulo 13 que Dios les había hecho rodear por el desierto, no ir por el camino de los filisteos, para que el pueblo no se desanimara. Dios sabía que el pueblo no estaba listo para presenciar una guerra, acababan de salir, no eran un ejército fuerte, no podían enfrentar guerra. Así que vemos a Israel ser movido por Dios de diferentes direcciones. Y ahora Dios le dice a Moisés que le diga a Israel que marchen hacia dos lugares, o hacia un lugar, hermanos, llamado de Pi-Hahirot, hacia Migdol, al oriente de Baal-Zephón, junto al mar. La ubicación, hermanos, algunos historiadores todavía no se ponen de acuerdo exactamente, claramente dónde estaba geográficamente ubicado este lugar, pero lo que sí sabemos es que Israel tiene el mar de frente. Y cuando Faraón se entera que Israel está frente al mar, mire lo que dice el versículo número 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Quizá Faraón pensaría que Dios ha llevado a Israel y que ha fracasado la misión porque Israel no sabe para dónde va. Quizá Faraón dice: mira, los israelitas salieron y ahora están atorados en el desierto, tienen el mar enfrente de ellos. Entonces dice Faraón: yo voy a ir tras de ellos. Pero, hermanos, esta dureza del corazón de Faraón no era propiciada ya por él mismo, sino que ahora era Dios quien estaba endureciendo el corazón de Faraón. Mire versículo número 4. Dios le dice a Moisés: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. La dureza del corazón de Faraón ahora sería propiciada por Dios mismo. Pero esta dureza de corazón lleva un propósito. Dice Dios: yo me glorificaré a través de ellos. De hecho, esta palabra Dios la repite 3 veces en este capítulo. Versículo número 4, versículo número 17 y versículo número 18. Dios repite lo mismo: yo me glorificaré en ellos. Egipto, Faraón y todos los de alrededor sabrán que yo soy
Jehová. Sabrán que no hay otro Dios como yo. Y Dios, hermanos, endureciendo el corazón de Faraón, haciéndolo, hermanos, caer en su propia necedad para llevarlo y presenciarlo ante un juicio que Dios haría a la nación de Egipto. Mira, hermanos, yo creo que Faraón pudo haberse quedado con su dolor y con su quebranto cuando su hijo primogénito murió, y debió haberlo dejado así. Pero vemos que Faraón no deja las cosas así. De hecho, es interesante que el versículo 3 dice que Faraón ha pensado que Israel está encerrado, y Faraón ya había determinado previamente ir a buscar a Israel. Y dice Dios, bueno, Faraón está persistente en venir, ahora yo lo voy a endurecer, yo lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias de su necedad para glorificarme a través de la maldad de ese hombre. Hermanos amados, cualquiera de nosotros pensaría que con consecuencias como las que Faraón y Egipto han vivido, él hubiera aprendido la lección. Pero una cosa sí nos damos cuenta, hermanos: no hay límites para la dureza del corazón del hombre. El corazón del hombre es tan duro, el hombre es tan necio, el hombre es tan rebelde, el hombre es tan lleno de maldad que no mide las consecuencias, y aun cuando éstas vengan, el hombre es capaz de seguir en la misma postura de obstinación y rebelión. Pero, mis hermanos, esa es la naturaleza del corazón de todo ser humano. Recuerdo cuando la pandemia vino al mundo, la gente quería que abrieran las iglesias. Yo recuerdo que predicábamos el evangelio tocando las puertas y la gente nos decía: ¿cuándo van a abrir la iglesia? Queremos ir a la iglesia. Porque estaban enfermos, porque tenían un familiar convaleciente, porque estaban pasando un momento duro, y parecería que cuando la pandemia se quitó, o cuando ya empezó a cesar las restricciones, cualquiera de nosotros pensaría: es el momento para que la gente se arrepienta, y seguimos igual o peor que antes. ¿Qué ha cambiado en el corazón del hombre? Absolutamente nada. Cuando el hombre se endurece, hermanos, su necedad no mide consecuencias. Faraón, sin darse cuenta, era esclavo de su propio pecado. Y así vive, hermanos, todo aquel que está sumergido en la esclavitud del pecado. Piensan que son libres, que son autosuficientes, que son autónomos. Piensan que la vida que ellos tienen es suya, que nadie les dice lo que tienen que hacer, y ellos piensan que ellos están en una libertad. Los que están en la religión están esclavizados a sus reglas. Hermanos, no es que lo que ellos no se han dado cuenta es que ellos son esclavos de su misma dureza de corazón. Son ciegos, guías de ciegos, y van camino a la perdición. Faraón no se daba cuenta en la esclavitud en la que él mismo se encontraba de su propio corazón. ¿Habrá alguien sentado en este lugar con un corazón semejante al de Faraón? Espero que no, porque esos son los que están completamente autoengañados. Dios, a diferencia de Faraón, va a usar su maldad. Pero va a usar su maldad para beneficiar a su propio pueblo. Porque lo hemos dicho, hermanos, en esta serie de Éxodo: la maldad no es un obstáculo para Dios, hermanos. Dios es soberano, Dios usa todo para su propia gloria. No hay nada que pueda pasar que le quite a Dios la gloria. Nosotros no somos quienes para robarle a Dios la gloria. La gloria de Dios siempre será mostrada a través del bien y a través del mismo mal. A través de la creación y a través de la misma destrucción podemos contemplar el poder y la grandeza de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Dios ha anticipado que Faraón va a ir a perseguirlos. Ha anticipado que el pueblo de Egipto irá tras ellos. Y mira lo que dice el versículo número 5. Así fue como Dios lo dijo. Dice el versículo 5: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, mire la expresión, hermanos: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
y ungió su carro y tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él lo siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Mientras Faraón se endurecía y Dios estaba también endureciéndolo, el pueblo de Dios había salido con mano poderosa. Y ve al 9, hermanos, dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y con los carros de Faraón y con la gente de a caballo y con todo el ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Ahora estos egipcios llegan a donde está la nación de Israel. Esta persecución anticipada se pone en marcha. Y lo interesante es que los hijos de Israel observan que Faraón viene tras ellos. Y ellos empiezan a temer en sus corazones. Otra, hermano, gracias. Gracias, hermano. Wow. Mire, hermanos, lo que hace servir al Señor, hermanos. Mire. Para que ya no tome coca, ¿verdad, hermanos? Como que es una indirecta eso. Pues aguántense, mi corazón está como el de Faraón. Ahora los hijos de Israel ven que viene Faraón. ¿Y sabe qué pasa en el corazón de los israelitas? Comienzan a llenarse de temor. Y eso nos lleva, hermanos, a un segundo escena: una salvación prometida. Mire lo que dice el verso 10, hermanos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué pasó con ellos? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Vea la respuesta de ellos: porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hermanos, vea que los hijos de Israel estaban completamente asustados porque los egipcios venían detrás de ellos. El término que vemos en la Reina Valera 60 dice que ellos clamaron a Jehová, pero el término, hermanos, hebreo nos indica, hermanos, una queja. Podríamos decir: bueno, Israel clamó a Dios como cualquiera de nosotros clama a Dios en un momento de temor. No, lo que ellos hicieron fue rebelarse contra Dios mismo. Y alguien quizás aquí diría: bueno, ¿y cómo podemos pensar que ellos se rebelaron por esto? Porque lo encontramos en el Salmo 107. Mire rápidamente, Salmo 107, un salmo que hace alusión a este evento. Mire lo que dice el Salmo 107. Podemos decir, darnos cuenta, hermanos, que ellos, perdón, es Salmo 106, versículo 7. Podemos darnos cuenta por medio de este salmo que lo que ellos hicieron al clamar fue quejarse, se rebelaron contra Dios, empezaron a cuestionar a Dios, empezaron a dudar de Dios. Mire lo que dice Salmo 106, verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que, ¿qué, hermanos? Se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Esta cita, hermanos, es el texto que estábamos leyendo en ese momento. Entonces el autor de este salmo nos dice que lo que Israel hizo en ese momento fue rebelarse contra Dios. Y dice el salmista: ellos no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Porque, hermano, recuerde usted, y Dios le había mostrado su poder a Israel a través de las plagas. Mire, ¿se acuerda de la tormenta de arena que tuvimos la semana pasada? Imagínense que esa tormenta de arena la viéramos en un lado de la ciudad y en este lado no. Qué bendición, ¿verdad? Los que estamos de este lado. Bueno, hermanos, ellos veían las plagas de un lado y ellos veían que su campamento estaba libre. Mientras ellos tenían piojos, ellos estaban bien. Mientras ellos tenían langostas, ellos estaban bien. Mientras ellos tenían tinieblas, ellos estaban alumbrados.
Y ellos vieron la grandeza de Dios. Ellos hicieron la Pascua, pusieron al sacrificio, ese mediador, ese corderito que les salvó la vida. Vieron a los primogénitos de todo Israel, de todo Egipto caer uno por uno, mientras que sus primogénitos fueron salvados. Vieron la muchedumbre de las misericordias de Dios, pero ellos se rebelaron contra Dios, dudaron de la bondad de Dios. Y eso pasa que cuando alguien enfrenta una situación que le ocasiona demasiado temor, empezamos a claudicar nuestra fe, empezamos a dudar, empezamos a decir, ¿está Jehová entre nosotros o no? Hermanos amados, nunca olvidemos que Dios siempre está disponible para su pueblo. Aun cuando las cosas parecen desajustarse, aun cuando parece que las cosas se descomponen, debemos recordar siempre en nuestra mente y corazón, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios es fiel con su pueblo. Le decía el hermano Rigo ahorita en el primer servicio, Dios nunca va a hacer que su pueblo sea juzgado con los impíos, nunca. Dios siempre va a hacer su distinción a su pueblo. Dios ama a su pueblo porque Dios ha salvado a su pueblo. Y Israel dudó de Dios. Le dijeron a Moisés, ¿no es esto lo que te dijimos antes? Ellos están haciendo alusión a lo que sucedió en el capítulo número 5, cuando Moisés fue a hablarle a Faraón la primera vez y les aumentó las cargas. Pero en el capítulo 4, 30 y 31... dice el texto que el pueblo había creído cuando vieron las señales, cuando Moisés y Aarón se acercaron a hablarles. Dice el texto que el pueblo creyó y que habían oído que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Y dice el texto de Éxodo 4:31, dice que se inclinaron y adoraron. Ellos habían creído a Dios previamente. Y luego cuando Faraón se negó a dejarlos ir, dijeron a Moisés, váyanse de aquí, nos han hecho más mal que bien. Y luego Dios los sacó de la tierra de Egipto. Sus primogénitos fueron salvados. Ellos fueron libertados de esa esclavitud. Y ahora le están diciendo a Moisés, mira, mejor nos hubiéramos quedado allá. Hermanos amados, que esa actitud no venga a nosotros pensando que fuera de los caminos de Dios vamos a estar bien. Espero que usted nunca esté pensando eso en su vida, diciendo, ojalá hubiéramos estado mejor allá afuera en el mundo. En el mundo nos iba mejor. No, hermanos, en el mundo nunca nos hubiera ido mejor. Hermanos, tengamos cuidado de tener semejante actitud. Pero vea lo que Dios por medio de Moisés les dice. Regresemos allá a Éxodo rápido, hermanos. Mire lo que dice en el capítulo 14, verso 13. Dios les da un aviso, hermanos, acerca de su salvación, una salvación prometida. Mira lo que dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Dios hará con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los van a ver. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hermanos amados, Dios puede hacer lo que tú y yo no somos capaces de hacer. Dice Moisés, no teman, pueblo, no se desmayen, no se desanimen, no desfallezcan. Dios hará lo que usted y yo no podemos hacer. Dios peleará por su pueblo. Dios entrará y defenderá a su pueblo. Y hermanos, Dios ama a su pueblo. Y Dios mismo va a intervenir a favor de su pueblo. Amado hermano, la salvación nunca dependerá ni ha dependido de nosotros. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Es Dios quien ha intervenido en la salvación de cada uno de nosotros. Y Dios intervino en la salvación de nosotros. Él es el autor de la salvación cuando en su misericordia nos envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Y sabe qué? Cuando Cristo vino al mundo fue la más grande y maravillosa expresión de amor para la humanidad perdida. Dios le dijo a la humanidad, tú no puedes, aquí está el medio por el cual tú vas a estar salvo y estarás tranquilo. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él es el que ha dado a su Hijo unigénito. La salvación nunca ha dependido de nosotros, siempre ha sido de Dios. Por eso dice Pablo a los Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, Dios siempre ha provisto el medio de gracia para salvar a su pueblo. Y aquí en Éxodo Dios proveyó un medio de gracia. ¿Sabe quién era el mediador para salvar al pueblo de Israel? Moisés. Mira el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y que entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco, y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Otra vez, mira hermanos, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Yo te he dado la autoridad, te he dado el poder para que tú libres a este pueblo. Solamente levanta tu vara hacia el mar y el mar se abrirá y el pueblo saldrá por el medio, pero yo ejecutaré mis juicios con Egipto. Hermanos, dice la Escritura que nosotros tenemos un mediador entre Dios y nosotros. Y no es la Virgencita de Guadalupe, hermanos. No es un sacerdote humano. No es un pastor. Nuestro mediador es Jesucristo, hombre. Él es el libertador de cada uno de nosotros. Él es el siervo que Dios escogió. ¿Por qué clamas a mí? Tú ya sabes cómo poder librar a este pueblo. Yo te he dado toda la autoridad. Hermanos, nosotros ya sabemos que hemos sido salvos de la condenación. Nosotros ya sabemos el poder de Dios, ya lo hemos visto. Lo hemos visto en nuestra vida. Pues entonces, hermanos, ¿por qué cuando vienen las situaciones, por qué dudamos? Si el poder de Dios ya lo hemos visto. ¿Por qué dudamos de su fidelidad cuando su fidelidad la hemos visto en nuestra salvación? ¿Por qué dudamos de su gracia cuando su gracia la hemos experimentado en nuestra vida? ¿Por qué dudamos de su misericordia cuando tú y yo somos una efigie, somos un retrato de su misericordia y de las riquezas de su gracia? ¿Por qué dudar de algo que ya hemos visto en nuestra vida, hermanos? Dios ya nos ha salvado ya. Ahora ya no queda solamente en una promesa. Ahora la salvación, ahora lo que Dios ha prometido desde Génesis y lo que le ha prometido a José y lo que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo que le prometió a Moisés, ha llegado la hora de que se cumpla. Y eso nos lleva a nuestra tercera escena, número 3, una salvación cumplida. Mira el versículo 19 al 23. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba delante del campamento, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por rento bies oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Ahora vemos en esta escena algo muy interesante en el verso 19.
Dice que el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel y que éste se apartó de ir delante y se puso hacia atrás de ellos, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, en medio de los dos campamentos. Pero también el versículo 19 nos dice que esa columna de nube, recuerde usted que eso lo vimos en el capítulo 13, esa columna que los guiaba de día y de noche, esa columna también se apartó de delante de ellos y se puso en medio de los dos campamentos. Algunos teólogos afirman que este ángel de Dios que vemos aquí es una teofanía, esto es una aparición del Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, no tenemos más elementos que decir acerca de ello. Lo que sí vemos es que la nube que iba con ellos era la misma presencia de Dios. Porque eso lo dice Éxodo 13:21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Entonces lo que nos está diciendo el autor es que la presencia misma de Dios iba con ellos, pero que se apartó de delante y se puso en medio de los dos campamentos. ¿Para qué? Mire lo que dice el versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Qué interesante. Esta nube que se pone en medio le daba tinieblas a los egipcios, pero a los hijos de Israel los alumbraba. Qué interesante es que nunca se encontraron en el camino y estaban cerca. Pero la nube, la presencia de Dios, puso tinieblas sobre los egipcios, impidiéndoles el avanzar, impidiéndoles tener visibilidad, mientras que al pueblo de Dios estaban siendo alumbrados en su camino. Esta imagen de luz y tinieblas es muy utilizada en el lenguaje del Nuevo Testamento, todo siempre con un sentido espiritual. La Escritura nos dice, hermanos, que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. En primera de Juan 1:4-5 nos menciona que en Cristo estaba la vida y que Él era la luz de los hombres. Y en el verso 9 dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz verdadera. Él es la verdadera luz que vino al mundo para alumbrar a la humanidad. Sin embargo, en Juan 3:19-21 nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos amados, el hombre sin Cristo habita completamente en tinieblas. Ellos han rechazado, han renunciado a su fe en Cristo, han decidido vivir en satisfacción de sus propios placeres. Faraón y los egipcios no habían creído en las maravillas de Dios, no habían creído en Dios, porque si hubieran creído no hubieran perseguido a Israel, porque habrían entendido que Dios peleaba por ellos. Sin embargo, la dureza de su corazón los llevó a perseguirlos hasta esas instancias. Y es la misma dureza del corazón que ha hecho que el hombre sin Cristo se encuentre completamente en tinieblas. Por otra parte, el pueblo de Dios ha sido iluminado por Dios mismo. Dice la Biblia en Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué gran contraste entre el creyente y el inconverso. Ellos, mientras están en completas tinieblas, en la pecaminosidad de su mente, en la dureza de su corazón, el pueblo de Dios habita en la luz. Y gracias a Dios por Cristo, hermanos, porque por medio de Cristo tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión unos con otros con Él. Entonces hay una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto.
Unos están en tinieblas, los otros están plenamente iluminados, hermanos. Y esta luz en la cual Dios estaba guiando a su pueblo era la manifestación de su gracia para su pueblo, porque Dios tenía pensado, planeado, prometido liberarlos de la esclavitud completamente. Y para que eso sucediera, Dios tenía que acabar por completo al rey de Egipto y a los ejércitos de Egipto, para liberarlos totalmente. Entonces, mis amados hermanos, Dios ha llegado a cumplir su promesa con su pueblo. Y Moisés levanta la vara en su mano y dice la Biblia que el mar se abrió por en medio. Dice que tenía el mar como si fueran paredes hacia la derecha y hacia la izquierda. Hermanos, mejor que un museo. Imagínate caminar por el Golfo de México, que ya lo quieren llamar el Golfo de América, pero siempre va a ser el Golfo de México. Siempre. Pero imagínense caminar por el Golfo de México, por el Atlántico, y pasar por en medio del mar. Imagínate las bellezas que podríamos ver a los lados. Un completo museo en 3D. Si yo pasara por el mar con la iglesia, yo al que aventaría ahí un tiburón sería Rigo. ¡Pum! A propósito, hermanos, ¿de qué espíritu es ese hombre que quiere que descienda fuego del cielo y no sé qué cosas? Dijo Cristo a estos hombres, ¿de qué espíritu sois? Y yo lo mismo pensaba de él. A lo mejor no es salvo, hermanos. Cuando Moisés abre el mar, Israel pasa por en medio del mar en seco, dice el texto. Porque ese camino que Dios abriría por medio de Moisés es el camino que los llevaría no solamente a salir de la esclavitud para siempre, sino que los llevaría con dirección a la tierra prometida. Ese camino que Dios abrió era para que ellos pudieran pasar y pudieran ser salvos por fin de la esclavitud por la que 450 años vivieron. Ese mar rojo abrirse era la misma muestra de la gracia de Dios, abriéndoles el acceso a los israelitas para que pudieran pasar. Hermanos amados, Dios nos abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener una comunión con el Padre, ser libre de la consecuencia del pecado y poder llegar a nuestra tierra prometida. Y la persona que Dios puso como mediador para que el camino se abriera fue Jesucristo mismo, no con una vara, sino con su sangre preciosa. Abrió el acceso para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Lamentablemente, no todos quieren tomar el camino de la gracia de Dios. Mis hermanos, si tú y yo hemos sido salvos, es porque nuestros pecados, eso que impedía que pudiéramos pasar a la presencia de Dios, fue perdonado en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron pagados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Gracias a ello, usted y yo hoy podemos decir, el Señor nos ha salvado. Por eso estamos cantando aquí, nos gozamos aquí esta mañana. Hermanos, ser cristiano no es una carga, es una bendición. Ser salvo, hermanos, es una dicha, es un privilegio, porque Dios en su sangre preciosa nos abrió el camino para que tú y yo pudiéramos transitar y pudiéramos tener acceso al Padre. Y un día, hermanos, vamos a estar en nuestra tierra prometida, en el lugar que Dios ha preparado. Y lo mejor de todo es que Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado en la cual usted y yo veníamos. Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado en la cual usted y yo estábamos. Lamentablemente, no todos cruzarán a la tierra prometida. Lamentablemente, muchas personas se van a ahogar en el río de la ira de Dios. Eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado, hermanos, un juicio ejecutado. Mire lo que dice el versículo 23. Dice, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar,
toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Escuche lo que dice, lea: no quedó de ellos ninguno. Qué gran contraste entre Dios, entre el pueblo de Dios y los egipcios. Mientras unos tomaron el medio de la gracia de Dios, los otros se ahogaron en la ira de Dios. La necedad de Faraón, la necedad de su ejército, no les permitió ver aquella gran obra que Dios estaba realizando. Y ellos persistieron en seguir a los hijos de Israel. Se negaron ante la posibilidad de detenerse. Avanzaron, los ahogaban, los querían asfixiar, pero terminaron padeciendo la ira del Dios Santo. Porque lo que Dios promete no solamente lo promete para bien, también cuando Dios promete juicio, también Dios lo va a cumplir. Porque la fidelidad de Dios no se determina solamente para las cosas buenas o para las promesas que nos gustan, sino también para el día del juicio. A través del juicio de Dios a los egipcios, Dios usaría esto para que todos los egipcios, los que oyeran, los que leyeran esto, conocieran al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero, para que Él fuera exaltado sobre todo. Y hermano, un día en el gran trono blanco, cuando el Señor juzgue a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y ellos reconocerán: Dios sí peleaba por su pueblo, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Y mi amigo que está usted aquí, si usted no ha recibido a Cristo, ponga mucha atención a lo que voy a decirle en este momento. Dios ha puesto el medio de gracia más grande que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra pudiera pensar. Las obras, tu moral religiosa, tu asistencia regular a un templo son imposibles para que tú puedas alcanzar la salvación. Tus méritos, tu moralidad, tu educación infantil no son suficientes para alcanzar la gracia de Dios. Romanos dice que por causa del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios. Esto es, no alcanza la gloria de Dios. Y el medio de gracia que Dios ha puesto para que usted sea salvo es Cristo el Señor. Él es el medio que usted requiere para ser salvo. Pero si usted en su necedad, en la dureza de su corazón, piensa que esto es una mentira, o usted se autoengaña pensando que por venir a la iglesia usted es salvo, déjeme decirle que usted va a terminar ahogado en el mar rojo de la ira de Dios. Y el juicio de Dios tarde o temprano va a llegarle a usted. Apocalipsis nos dice que todos los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie ante Dios. Y los libros serán abiertos. Y el libro de la vida será abierto. Y dice el versículo 15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué similitud hay con esto al versículo que leímos? Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y no quedó de ellos
Ninguno. Hermanos amados, el juicio de Dios va a llevarse a cabo tarde o temprano. Mientras el pueblo de Dios va a gozar de la salvación y de la libertad, el hombre sin Cristo va a gozar de la plena ira de Dios en el día del juicio. Y mi amigo que está usted aquí, jóvenes, señoritas, yo, si fuera usted en este momento, examinaría a profundidad mi vida. Porque a final de cuentas, hermanos, hay una manera en la que nosotros como creyentes podemos saber si hemos nacido de nuevo o no. Y eso es a través de nuestra manera de vivir. No se engañe usted pensando que forma parte de un pueblo que no es. No sea que usted termine ahogándose en el mar rojo de la ira de Dios. Ahora, este juicio que Dios hizo sobre los egipcios, recuerde usted que Dios dijo, me voy a glorificar en Faraón, ¿recuerda eso? Se cumplió. Mire Josué 2, hermanos. Es un personaje que en el libro de Santiago se menciona. Y ahora que hermano Rigo el miércoles predicó este tema, me quedé pensando y me vino a la mente este personaje. Vea que lo que Dios dijo acerca del juicio que él haría con Faraón y Egipto se cumplió. Mire Josué 2. Josué 2. Israel aquí ya había entrado a la conquista de las tierras y llegan a un lugar llamado Jericó, los espías, y se encuentran a una mujer llamada Rahab. Rahab era una mujer pagana, una mujer ramera, una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Sin embargo, mire lo que dice Rahab en Josué 2, 9 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, sé que Jehová, fíjate bien lo que dice ella, pon atención, hermano. Recuerda que Dios iba a glorificar en esto. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, escuche esto, que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en uno del lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice Rahab, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Note que por medio de esta obra que Dios había hecho, una mujer pagana reconoce que Dios es el Dios vivo y verdadero arriba y abajo. Hermanos amados, Dios se terminó glorificando a través de esta acción en el Mar Rojo. ¿Y sabe qué, hermanos? Podemos aprender que a través de la salvación de nosotros, hermanos, el nombre del Señor siempre será glorificado. Porque lo que tú y yo somos ahora en Cristo, hermanos, es una muestra maravillosa de la gloria de Dios. Tú y yo ahora vivimos para la gloria de Dios. Y aún en el día del juicio, porque eso lo dice Filipenses y otros textos más, aún en el día del juicio, el mismo ser humano incrédulo terminará reconociendo que Jesús es el Señor. Será tarde para ellos, pero toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y un día hombres como Hawking, como Friedrich Nietzsche y otros ateos más tendrán que reconocer que el Dios al cual ellos perjuraron y escribieron y atacaron diciendo que existía, ahora terminarán doblando sus rodillas ante Él, solamente para ser condenados. Mi amigo, mi amiga, no permita que el infierno de fuego sea el lugar de su destino eterno por la dureza de su corazón. Y terminamos en nuestro último encabezado, hermanos, porque esta salvación produjo en Israel, número 5, una devoción
total. Mire lo que dice el versículo número 29, hermanos, al 31 del libro de Éxodo. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Note que ahora la salvación que Dios había hecho en ellos, dice que el pueblo temió al Señor. Y este temor no habla de ese miedo que viene acerca de algún acontecimiento, sino habla de un temor reverente. Habla de esa persona que reconoce el poder y la condición de aquella a quien le rinde un gran y amplio respeto. Ahora el pueblo de Israel tiene ya no una actitud hostil y rebelde. Ahora Israel tiene un temor reverente, un respeto hacia Dios. Ahora ellos reconocen quiénes son ellos y quién es el Dios que los ha salvado. Y cuando un creyente tiene temor reverente, su vida será una vida piadosa delante de Dios. Dice el autor John Murray, el temor de Dios es el alma de la piedad. Es una actitud que despierta en nuestros corazones adoración, amor y reverencia. Mi hermano, yo quiero preguntarle a usted, ¿usted lleva una vida de piedad? ¿Usted está consciente del poder, de la grandeza del Dios que lo ha salvado? Ese conocimiento que tenemos de Dios nos ha llevado a vivir una vida que le glorifique. Decía A.W. Tozer que lo que nosotros conocemos de Dios terminará determinando lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Israel está viendo un gran hecho de Dios, una salvación poderosa y portentosa. Ese mismo hecho llevó a Rahab a creerle a Dios, a decir que Él es el Dios verdadero, y por eso le salvó la vida a los espías, pidiéndoles a cambio que tuvieran misericordia de ellos. ¿Y qué crees, hermanos? Rahab también formó parte de esa descendencia preciosa. Amados hermanos, el conocimiento de Dios no es solamente saber algo de Dios. No es solamente saber lo que Dios hace o lo que leemos superficialmente, sino el conocimiento de Dios es que tanto nosotros hemos caminado con Él. Hermanos, Dios nos ha salvado, no para que estemos nosotros solamente sentados, jactándonos, diciendo, pues soy salvo y voy a ir al cielo. Dios nos ha salvado para que reflejemos la gloria de su nombre. Nuestra vida debe ser una vida piadosa, pero también nuestra vida debe ser llevada con una fe fortalecida. Dice el texto que ellos creyeron al Señor. Ahora, habían creído en Éxodo 4 y dudaron. Creyeron en el versículo 31 aquí, y vamos a ver más adelante que volvieron a dudar. Mis amados hermanos, cada vez que nosotros vemos nuestra condición y vemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida por medio de su sangre preciosa, más confianza debería de darnos en nuestro andar cristiano. Porque Dios ha hecho lo que era imposible para el hombre: salvarlo. Hermanos, el milagro más grande que hemos visto de parte de Dios no es que un mar se abriera. No, el milagro más grande que Dios ha hecho no es la creación. El milagro más grande que Dios ha hecho es perdonar al pecador y adoptarlo como un hijo suyo. Es el milagro más grande en la historia de la redención. Su vida refleja la gloria de Dios. Su vida la modela, la ejemplifica. Eso debería de ser para nosotros. Démosle gracias a Dios, hermanos. El Señor nos ha salvado. Y ese es nuestro gozo ahora, por los próximos años y hasta el fin de la eternidad. Podemos confiar en Él. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.
Señor y Dios, Padre, gracias te damos por haber